Nuestro invitado a esta hora de la mañana es el magíster Yomar Ceballos, alcalde de Santa Ana de Cotacachi, que creo que a los 3 años me acepta una entrevista. Señor alcalde, qué gusto tenerle en nuestro medio de comunicación. Quiero empezar por este tema. ¿Cómo le ha ido en estos 3 años? Súper bien, bastante bien. Usted puede notar en el ambiente en Cotacachi, y obviamente, como le estaba escuchando también en las encuestas, sale bastante posicionado Cotacachi. Acabo de llegar de España, se oye mucho hablar sobre el cantón Cotacachi, de tal manera que más allá de la humildad o del egocentrismo, ustedes en los medios de comunicación deben haber sentido, siempre ha estado vigente Cotacachi, con uno feriado, con otro evento, de manera que contento de seguirle conquistando al mundo a través del turismo. Señor alcalde, si bien es cierto, como usted habla, estos son nuevos momentos, ¿consideraría usted que Cotacachi hoy se ha vuelto a recuperar esa imagen que se había perdido en algún momento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que entre mestizos e indígenas estamos trabajando arrimados del hombro para sacarle adelante a este hermano cantón? Bueno, son momentos diferentes. La coyuntura antes de la Constitución del 2008 era una, hoy es otra. Yo podría decir incluso desde hace unos 10 años es muy diferente. Cotacachi tiene unas características muy peculiares, que es la llegada de los extranjeros, alrededor de 1.312 que viven ahí, la gran mayoría adultos mayores jubilados, un 90% de Estados Unidos. Eso hace que le ha convertido en más multiétnico, más multicultural, con los afrointeños, con los mestizos de Cotacachi, con los indígenas y los gringos, como se les conoce. De tal manera que, respondiendo a eso, creo que hemos leído bien la realidad y el emprendimiento de la gente. Nunca puede conseguir algo un alcalde o alcaldesa si no tiene un tejido social fuerte. Así es. No solo para lo social, sino también para lo económico. Hoy estamos cobijándonos con la Cámara de Comercio, que ha emprendido unas ideas impresionantes, como es el Cotacachi hecho a mano. Porque ¿cuál ha sido la identidad de Cotacachi antes? El cuero, que seguimos manteniendo, pero ha cambiado. Los diseños han cambiado, la fabricación ha cambiado, los artesanos en su mayoría han fallecido. Hay una nueva generación que está surgiendo con la Cámara de Comercio. Y a ello, ¿no es cierto?, siempre ha sido conocido Cotacachi por la laguna de Cuicocha, que ahora es parte del Parque Nacional. Antes era reserva, y obviamente en el Hatun Punya era lo más impresionante que teníamos. Y en Intag el tema de la lucha antiminera, que hoy se ha revertido y están dándose ya pasos para inaugurar una hidroeléctrica comunitaria. El tema del café, que ya son como 5 o 6 marcas que se están exportando. El tema del aguacate, de la granadilla, de tal manera que el reto de nosotros como Movimiento Vivir Bien ha sido cómo amalgamar la fortaleza de identidad en el tejido social con el tema de lo productivo privado. A ver, y también pero para conseguir lo que usted acaba de señalar, ese tejido social, alcalde, es importantísima la participación ciudadana, y que hoy justamente este ciudadano, conjuntamente con sus autoridades, puedan tomar decisiones. ¿Cuán real es justamente esa participación ciudadana? 100% en el caso de Cotacachi, porque tenemos un sistema de participación que es la Asamblea Cantonal, que está sobre los 25 años y que no es un apéndice del municipio. Hay críticas, hay aciertos, ellos sesionan sin el alcalde, porque tenemos la ordenanza que yo mismo motivé para que el alcalde no sea el presidente de la Asamblea Cantonal, como dice la ley, aunque es discutible, ¿verdad?, que en las sesiones de las organizaciones de la Asamblea Cantonal no participe el alcalde, porque hay que dejarles que tengan su voz propia. El presupuesto participativo, el gran éxito de nuestra administración ha sido eso. El 99.9% se ha respetado las priorizaciones de las obras que han dicho en las comunidades, en los barrios y en los recintos. Digo recintos porque ahora también es golondrinas. De tal manera que ese ha sido el éxito, con inconvenientes, pero en un 99.9%. El gran éxito del Movimiento Vivir Bien es que nunca ni el coordinador Alfaro Vallejo, ni el alcalde Yomar Ceballos, ni el concejal Alfonso Morales, ni el concejal Marcelo Montenegro, ni la vicealcaldesa Mayra Rosero han impuesto una obra. Hemos escuchado, y lo que se hace con el poco presupuesto que tenemos, 3 millones o 2 millones y medio tenemos para obras, hemos logrado sacar las obras que la gente ha deseado. Ahora, a propósito de este tema, señor alcalde,
Si bien es cierto, hay múltiples necesidades, el cantón es demasiado grande territorialmente hablando, pero ¿consideraría usted que, alguien me decía, priorizar las obras ante la necesidad de un sector, de una comunidad, de una parroquia, en el caso, por ejemplo, que le piden a usted, se me ocurre, una casa comunal, o le piden una cancha, ante obras importantes como saneamiento ambiental, agua, energía eléctrica y otras, ¿qué se prioriza allí? Las competencias y la necesidad. Aquí hay que destacar dos elementos. Una cosa es la necesidad sentida de la gente y otra cosa es la necesidad real. Puede ser que la necesidad real sea el sistema de agua, pero la necesidad sentida es un techado. Así es. ¿Sí? ¿Cuál es el rol de los técnicos y de las autoridades? El poder conjugar la necesidad real con la sentida. Y ahí entran las competencias también de los municipios. Es decir, si alguien me plantea hacer un estadio y no tienen agua potable, ¿qué tiene que hacer usted? Primero el agua. Así es. Y ahí entra la reflexión con la gente, pero la gente es tan sabia, por eso nosotros hablamos siempre de la sabiduría popular y la sabiduría académica. Más sabia es la gente que ha vivido en su comunidad que el ingeniero, que el arquitecto que vamos. De tal manera que no hay necesidad de decirle, oiga, ¿cómo plantea el tema del adoquinado si ustedes no tienen agua? Ahí está el rol de los técnicos y el rol del alcalde. Y ahí está la participación ciudadana. Por supuesto. Voy a poner un ejemplo y que me disculpe. En La Calera, cuando nosotros entramos a esta segunda edición del movimiento Vivir Bien, han hecho priorizar, pero el alcalde les impone, el anterior alcalde, adoquinados. Y no tenían agua. Y nosotros hace unos 4 o 5 meses, a los 3 años o 5 años, logramos tener un sistema de agua en La Calera que abastezca a la gente porque la fuente se les dañó y estamos bombeando el primer sistema de agua en bombeo. Cuando nosotros llegamos les llamé a una reunión y les dije, a ver compañeros, yo no tengo problema, más barato me sale el adoquinado, no tengo problema que siga eso, pero a ustedes les parece que no tengan agua, que sus mamitas vayan a coger del río todavía en esta época del siglo XXI, o le metemos más dinero y hacemos el agua. Dijeron, vea alcalde, nosotros siempre queríamos el agua, pues nos impusieron. Entonces, verdadera participación es respetar con reflexión la priorización de obras. Lo otro, Leonardo, no solo se prioriza, sino también se jerarquiza. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted prioriza, dice, pongan 5 o 3 obras las más importantes que usted tiene, pero cuando va el técnico, viene donde el municipio o va a la alcaldía, nosotros apoyamos a jerarquizar, porque esa obra priorizada tiene que tener un impacto ambiental, un impacto social, un impacto económico y un impacto cultural. Y si no se logra eso, tenemos que influir, conversar para jerarquizar en función del presupuesto. Hay gente que quiere que se le haga la rueda moscovita y que cuesta $4 millones y no tienen agua que nos cuesta $60,000. Ahí jerarquizamos. Entonces la participación hoy al mundo del siglo XXI pasa por la priorización y la jerarquización. Qué bueno. Señor alcalde, en este año, en este ejercicio que usted presentó de rendición de cuentas, ¿cuánto se ha podido cumplir justamente con este tipo de ofrecimientos y de inversión? Más aún cuando hoy hay la posibilidad de la reforma a la ley de COTAD, se les exige a los alcaldes que el 70-30 pues se pueda cumplir en forma, si vale el término, que para muchos alcaldes ha sido preocupante, que no se pueda cumplir aquello por compromisos que se tienen y puede perjudicar hasta técnicamente y políticamente. Nuestro plan de gobierno, que pueden cogerle en el CNE, estamos alrededor del 97% cumplido. Se me va a quedar 1 o 2 por ahí que, como usted dice, pasa por el tema económico, por la nueva ley también, pero también por el tema de Contraloría. ¿Cuál se me va a quedar? El patio de comidas en el segundo piso del mercado Hatunsen, que es compañía mixta, no es municipal. ¿Por qué se queda? Porque al anterior alcalde le ha hecho una observación la Contraloría General del Estado diciéndole que no se haga ninguna inversión más municipal porque las acciones de lo público están por el 87% y las acciones del privado están por el 13%, cuando la ley dice 51-41. Entonces estamos viendo cómo legalizar las acciones de futuras capitalizaciones que también capitalicen más el sector privado. Mientras tanto no se puede, ya no está a mi alcance. Segundo punto que se me queda es la construcción del acuapar de Intag en Nangulví. A más de Nangulví, que tiene las termas, queríamos hacer otras piscinas, gimnasios, cafeterías,
contratamos, conseguí el dinero de AME, es decir, un extra presupuestario. Lamentablemente acabamos de declarar incumplido al contratista de la consultoría que no cumplió con los productos. Con AME estamos viendo la gestión para contratar inmediatamente. Al menos avanzaríamos a hacer una primera etapa. El resto lo hemos cumplido. Algo que hay que destacar un poco de lo que le escuchaba a usted también en su comentario. En todas las obras que hemos cumplido nosotros y que hemos rebasado incluso con obras históricas de más de 200 años que no se han hecho, es que si usted va a Cotacachi nunca ve el nombre de Yomar Ceballos en un afiche, nunca ve una obra, nunca ve un banderín, nunca ve una pancarta, porque eso le invito también a la ciudadanía que viene a elecciones. No es posible con la plata del gobierno o del Estado, con la plata de los cotacacheños o imbabureños, la ley prohíbe que vaya el nombre del alcalde. Así es. Y eso es sancionado. Y eso no se está cumpliendo en varias ciudades. En varias ciudades. Y eso es sancionado, ¿no? Ustedes pueden coger la ley electoral y es prohibido que con usar los recursos públicos para hacerse con propaganda. Pero sí he observado el vivir bien. Sí, es claro, porque es nuestro lema. Juntos para vivir bien, deporte para vivir bien, pero no dice Yomar Ceballos. Lo que dice es administración 2023-2027. Veo en algunas ciudades en el Ecuador, no solo en Imbabura, que están aprovechando eso, y eso es sancionado. Más bien invitar a la ciudadanía, cuando vean en Cotacachi mi nombre o cuando vean estas cosas, denuncien a que me sancionen, porque creo que hay que ser respetuosos de eso y no aprovecharnos que estamos de prefectos, de presidente de la Junta Parroquial o de alcalde para vender mi nombre, sea o no sea con posibilidades de elección. Alcalde, la presidenta de la UNORCAP señaló hace meses atrás, cuando se dio esta paralización en la provincia de Imbabura, y varios dirigentes también del hermano cantón de Otavalo, que no se ha cumplido con objetivos claros para mejorar las condiciones de comunidades y sectores indígenas, donde también está su cantón, señor alcalde, y que esto provoca a rechazos tanto al gobierno como autoridades locales. Cierto es que en esa paralización usted estuvo respaldando a estos sectores, dio la cara justamente, pero hay reclamos como estos. Aquí vale una pregunta. El sector indígena, estas comunidades un poco aledañas, un poco fuera de los cascos urbanos, ¿están siendo también atendidas, señor alcalde? Súper bien atendidos. A ver, la UNA no ha estado respaldando yo a la gente del paro. Lo que estaba respaldando es el diálogo. Y en que un momento quien se cerró al diálogo fue el gobierno. Y que hicimos enormes esfuerzos con la gobernadora de ese entonces, con el gobernador, con los ministros, a que se sienten a dialogar. El rol de un alcalde no es respaldar a un sector o a otro, sino el de respaldar a todos. A todos, así es. Porque el derecho es tanto de uno como de otros. Electoralmente y en posiciones políticas, unos me pueden decir que estaba a favor del paro, otros en contra. Lo que estuvimos, incluso hicimos una marcha llamando al diálogo, porque se cerró el gobierno. En Cotacachi, donde más hemos trabajado es en las comunidades, porque la lectura que ha hecho el movimiento Vivir Bien es a la realidad que tiene Cotacachi. El cantón Cotacachi es altamente rural. ¿Quiénes habitan en los sectores rurales? Las comunidades, no solo indígenas, sino también los recintos de golondrinas y las comunidades de INTA. Es decir, el 95% de la inversión se ha ido a las comunidades. ¿En qué? Adoquinados, agua, alcantarillados, estadios, apoyo a la chacra andina, apoyo al Jatún Punya, mirador turísticos, compra de terrenos o patrimoniales como la cara de INTAC. Es decir, ¿por qué se hace eso? Muchas veces a nosotros o a mi persona, pero al movimiento Vivir Bien, nos catalogan como que somos más afines a la UNORCAC, que somos más afines al consorcio Toizán de INTAC, que somos más afines al Pro Mejoras de Golondrinas, y es que no somos más afines, sino que las mayores necesidades están ahí, lo que hablábamos de la priorización. Usted me prioriza el caso se me ocurre, del alcantarillado pluvial y sanitario de Golondrinas, $400,000, que vamos a invertir unos 100 más, 500. Y me prioriza un adoquinado, el cambio de adoquinado en la ciudad de Cotacachi. ¿Cuál prioriza? Agua y alcantarillado en Golondrinas. De tal manera que no es que tenemos un sesgo a la UNORCAG, al consorcio Toizán, a la Federación de Barrios o al Pro Mejoras de Golondrinas. Es la realidad. De tal manera que el 95% de inversión está ahí. Y Mantag, algunas comunidades no tienen agua.
El centro de Imantá vamos a hacer una inversión como $150,000 y un aporte de 30,000 de la Junta de Agua. Ya colapsó el sistema de alcantarillado del centro. ¿Qué prefiere usted? ¿A cambiar el alcantarillado del centro de Imantá o una cancha deportiva en el centro de la ciudad? El alcantarillado, por supuesto. Entonces no hay sesgo, sino es la realidad Así de es. Cotacachi. Permítame, tengo preguntas en la red social. La señora Marta Toro dice, buenos días, un saludo especial para el señor alcalde. La vía que conduce a INTAC está en malas condiciones. ¿Por qué no exigirle al gobierno provincial la refacción y mejoramiento? Me parece interesante la pregunta. Nosotros hemos dado saltos importantes con la prefectura y obras propias del municipio también, como la de Imantac. 236 años que Imantac no ha tenido la carretera. Tuve el privilegio de que en la primera administración del Vivir Bien, cuando fue consejero con el prefecto Pablo Jurado, hicimos hacer los estudios y lo logramos. Y a mi regreso logramos con Richard Calderón que se construya. Igual hay obras magníficas, anillos viales en Chilcapamba, en Morales, Chupa, en San Pedro, en Abanda. La deuda es con INTA. Pero decirles que primero no es competencia del municipio. Así es. La otra es competencia de la prefectura desde Quiroga hasta Aguagrún. No es del gobierno nacional. Y de Aguagrún hacia las Golondrinas, puede decirse, eso es del gobierno nacional. De tal manera que con la prefectura hemos trabajado, la oyente que nos está diciendo, para que tenga idea, arreglar la carretera de Cuicocha Intac cuesta $23 millones. ¿Qué pasó? La Contraloría le dijo al prefecto no puede hacer ninguna intervención mientras no se haga un nuevo estudio. Lamentablemente, la prefectura del 2014-2019 hizo malos estudios, hizo mala construcción, tuvo que pagar los platos rotos Richard Calderón y Pablo Jurado. ¿Dónde se consigue esos 23 millones? Muy difícil. Así es. De tal manera que se ha priorizado con las juntas parroquiales, se ha priorizado con el municipio de Cotacachi, con la gente de INTA que estuvimos en Apuela, intervenir inmediatamente, respetando los procesos de compras públicas, en 3 sectores críticos que se pueden ir a la mesa y no y quedan incomunicados. Cuesta $2,300,000. Entiendo, la prefectura está buscando ese dinero. Nosotros como Cotacachi hemos dejado, le hemos dicho al prefecto, no queremos un asfaltado nuevo desde Pinzaquí, que no es Cotacachi, no, ese es Otavalo. Hasta Cotacachi hagamos un repavimentamiento, un reasfaltado rápido, guarde esa plata para que podamos intervenir inmediatamente en INTAC. De tal manera que a la compañera Martita decirle que el sector público es complejo y lo que más falta le hace al Ecuador es dinero. Tengo otra pregunta. El señor Carlos Terán dice, buenos días, una pregunta aprovechando la presencia del señor alcalde. En el ámbito turístico creo que se ha trabajado mucho, pero debemos darle la sostenibilidad para retomar justamente lo que en algún momento fue Cotacachi, pero necesitamos vender esta imagen desde varias aristas: artística, comercial, cultura, tradiciones y mucho más. Sugiero aquello. Pues lo que más hemos trabajado. Lo hemos adivinado el pensamiento, no es que no se ha hecho. ¿Dónde está la rumba habana? ¿De dónde es la rumba habana? La herencia. Así es. De Cotacachi. ¿Dónde está el único patrimonio en el Ecuador intangible declarado en el Ecuador del juego del trompo o el desafío? En Cotacachi. ¿Dónde está el centro gastronómico del norte del Ecuador? En Cotacachi. ¿Dónde está el parque nacional segundo más visitado en el Ecuador? Cuicocha, el primero es Galápagos. Para que tenga idea, pese al paro, nosotros del año 2025 recibimos 185,000 turistas, solo a la laguna de Cuicocha, sin tomar en cuenta las cafeterías, los almacenes y el turismo comunitario. ¿Dónde está la guagua de pan más grande del Ecuador, del mundo? Cotacachi. En Cotacachi. De tal manera que todo lo que nos ha dicho, en donde más hemos trabajado, el tema artístico, el Festival del Pasillo, el tema de las orquestas, los festivales, para nosotros no es un gasto, es una inversión. Y obviamente porque genera trabajo. De tal manera que todo lo que nos dice el señor es donde más se ha hecho fuerte Cotacachi. Sonia Arévalo dice, buenos días, ya se viene el Hatun Punya, ¿se va a tomar las mejores acciones para la seguridad de este tradicional evento? Es lo más hermoso, una de las fiestas más hermosas. Recordará que decíamos que Cotacachi, antes de la Asamblea Nacional por competencias y durante estos años también, el Hatun Punya para mí no es un producto turístico, lo quieren convertir, no comparto. Para mí es una danza milenaria,
no es una fiesta, es una celebración que es en agradecimiento a la Pachamama, y que todos esperamos junio, unos más, unos menos, a otros les da miedo, a otros nos encanta que llegue, pero con AUNORCAC, que trabajamos muy cercanos siempre, con el Consejo de Seguridad, que está incluido también la gobernación, que está incluido el jefe político, la policía, se están tomando todos los principios de seguridad. Siempre aspiramos que la causa que explota a veces la violencia, que últimamente no ha habido como eran años anteriores, es el consumo excesivo de alcohol. En eso estamos trabajando, pedirle a la gente que sea consciente que si quiere pegarse sus alcoholcitos, llegue a su casa o llegue a su comunidad y ahí lo haga. Porque con el coco loco que nos inundan, con el pájaro azul, y que cuando nosotros controlamos, las mismas personas que nos dicen que no haya violencia, son las personas que reclaman cuando decomisamos el trago. Menos trago, menos violencia. Así es. De tal manera que estamos... ¿Pero es posible controlar eso? Sí, el año anterior con los militares controlamos los ingresos a la ciudad. Los militares casi nunca han ingresado a la plaza. Lo que van son los grupos de élites de la policía, a veces se confunden, ¿no? Les ven al humo y dicen que son militares. Con los militares controlamos el último día, al menos del Jatumpunya del año anterior, al ingreso de la ciudad, para que no tengamos esa dificultad de que cuando ya están vendiendo el parque, ¿cómo le saca? Y es difícil porque le hacen vender a un menor de edad. Es difícil porque le hacen vender a una mujer embarazada. De tal manera que se están tomando las precauciones para una convivencia pacífica. Hay mucha conciencia en las comunidades. Nosotros como municipio, los sitios de descanso que les llamaban, otra gente que les llama la cantina, para nosotros son sitios de convivencia social, donde van a comer, donde hacen el ritual de bendecir los alimentos, en donde van a descansar. Vamos a tener como 4 o 5 sitios ya con techado, que son parques infantiles que pusimos techados que son pedidos de la gente por el básquet, por el vóley, pero nosotros pensábamos también que eso les sirve para que descansen, que no se sienten en las calles, para que cuando pasa su comunidad rival, alta o baja en esa época, no sea el pretexto de que se topó en la calle, de tal manera que vayan, disfruten. Vuelvo a insistir, para nosotros no es un producto turístico. Si luego de conservar nuestra ritualidad, de conservar nuestra identidad, eso atrae turismo, en buena hora, pero para nosotros no lo vendemos turísticamente, aunque, ¿no es cierto?, mucha gente viene, dice, voy a ver las peleas. Hay que sacarse ese masoquismo y venga a ver la identidad de Cotacachi. Así es. Alicia Montenegro dice, buenos días. Las grandes obras se construyen también con apoyo del gobierno nacional. Señor alcalde, ¿usted tiene buenas relaciones con el gobierno? A ver, hay dificultades como todos los municipios. Esa ley del 70-30 nos complicó. Así es. Es a modo de personal y del movimiento Vivir Bien, es una equivocación del gobierno. La intención es buena, pero en la práctica no. Porque nosotros le apoyamos a la Rumba Habana, a la Batuca, le apoyamos al Festival del Pasillo, le apoyamos a la Academia, a la Banda Santa Cecilia, le apoyamos a la Bomba. Para nosotros no es un gasto, es una inversión porque están trabajando los artistas. Y esa es la identidad de Cotacachi, ¿no? Y la gente quiere divertirse. Tratamos siempre que no se pasen de las 2 de la mañana, al menos en la 6 de julio o en Ajora. Ahora ya no podemos hacer eso. De tal manera que hay dificultades económicas del gobierno. No hay una obra símbolo del gobierno en el Cotacachi. Lo ideal hubiera sido al menos que acabe la carretera Golondrinas Aguagrón. Pero ¿no ha habido acercamiento con el gobierno? Sí, a través del gobierno hay buenas relaciones. Por ejemplo, el préstamo que nos ha dado el BEDE, que es parte del gobierno, para el anillo vial de Chilcapamba. Estamos presentando otro anillo vial con la prefectura para el tema de Quiroga, Morales, Chupa, Morochos. Pero también hay que ser conscientes de la situación económica en la que vive el país y más bien hay que acomodarnos a lo que tenemos y hacer gestión a nivel internacional. A propósito de ese tema, la señora Sonia Torres dice, buenos días, la inseguridad es un tema que también ha complicado a el cantón. ¿Cómo se ha trabajado desde sus competencias? Súper bien, nuestra competencia es preventiva. No está a cargo la policía en el ejército de nosotros. Se colocó cámaras, me parece, recientemente. A eso me iba a referir. Es el primer municipio en el norte del Ecuador y entre los 15, creo, 13 del Ecuador que tenemos una sala de videovigilancia. ¿Sala espejo?
No, sala de videovigilancia que está anclada al ECO. Hay otros cantones que tienen salas de videovigilancia, pero no está anclada al ECO. Eso es ilegal, digamos. Así es. Nosotros tenemos esa articulación y nos ha dado súper buenos resultados, como saben decir los postes rojos. Ha bajado notablemente la percepción de inseguridad, ha bajado notablemente los delitos, e incluso eso nos sirve también para esta época de verano, para detectar los incendios. Así es. Nos ha servido mucho también para detectar infracciones de tránsito. No vayan a creer que solo para la delincuencia. La inseguridad también es cuando nos queman los bosques. Se genera inseguridad en el abastecimiento del agua. La inseguridad también es cuando no respeta el carro y se pasa el paso cebra y por ahí están pasando personas, niños o adultos mayores. De tal manera que hemos recuperado altísimo el tema de la percepción de seguridad, pero también no hay que saltarnos lo otro. Cotacachi tiene un puntal muy importante que es la justicia indígena. Así es. En las comunidades no hay tanto inconveniente tanta porque se aplica. Y nosotros tratamos de combinar la justicia indígena con la sala de videovigilancia. He escuchado extraoficialmente, señor alcalde, que era su criterio. Hay presencia de extranjeros, como usted decía en la parte inicial, y que esta delincuencia apuntada a este sector. Estaba. Ya. Efectivamente, hay un sector pero creo que también son muy confiados a ratos los compañeros extranjeros, porque dejan las llaves cuando se van a su país. Y el perro no ladra cuando entran a robarse, y cuando entra el verdadero policía, ahí se le ladra. Es decir, hay demasiada confianza con la gente que trabaja en ellos, sea en albañilería, sea en el agua, sea en los bienes y raíces, que es esa gente la que tiene la conexión, que sabe que no está. Ha habido también momentos antes que pongamos la sala de videovigilancia, en que también se usó un arma para asaltar a extranjeros. Desde que pusimos las cámaras y la policía se activó privadamente, se activó con prudencia. A mí me decían, es que ustedes no hacen nada, la policía no hace nada. Es que no podemos decir público qué es lo que estamos haciendo. Hoy ha bajado a cero el tema con los extranjeros, se han tomado precauciones, de tal manera que la sala de videovigilancia estamos súper felices. Hay gente que no le gusta, pero es curioso, no es la gente del microtráfico. No es la gente delincuencial, son los opositores políticos que cada vez son menores. Primero recordará, si es una bomba, que como nosotros hemos comprado los postes, las cámaras, las consolas, sin tener permiso del ECO. Así es. Y era falso, porque si usted no tiene la cámara, y si no tiene los postes, ¿cómo le valida el ECO? Ahora que ya está todo con permiso, hemos actuado siempre en función de la ley, están diciendo que hace mucha bulla el audio, porque es postes de vigilancia y audio. El protocolo del ECU dice que tiene que hacer en 3 o 4 veces al día, repetir 2 veces, estamos protegidos por la sala de videovigilancia, el 911 está dispuesto en entrada de clases, de salir. ¿Qué prefiere la gente? ¿Que le quitemos la sala de vigilancia o que quitemos el audio? El audio es un protocolo que exige Así el ECU. es. Carlos Vaca dice, buenos días. Todavía en sectores rurales hay mucha pobreza. En el ámbito social, ¿cómo se ha venido manejando desde su administración? Bueno, más bien invitarle que me diga qué entiende por pobreza. Hay la pobreza cuando los ingresos económicos son menores que la canasta básica, digamos. La otra es la pobreza cuando no tiene carro, ¿no es cierto? Y para nosotros Cotacachi es un cantón altamente rico porque tiene que comer, porque tiene hidroeléctricas, porque tiene agua y tiene esta riqueza de la cultura. Más bien, si me especifica diciéndome a qué tipo de pobreza se está refiriendo. Don Carlos, sería bueno. Señor alcalde, estamos próximos a un proceso eleccionario en el ámbito político. Bueno, usted ya no puede reelegirse, pero ¿se ha escuchado de que hay la posibilidad de que usted sea candidato a la prefectura de Imbabura? Claro, muchas veces me han planteado varios partidos políticos. No hay que esconder. A veces siempre dicen no. Pero ¿cuál es su posición? ¿Sí o no? No, mi posición es que hay 3 candidatos de nuestra misma línea y que no sería factible mi participación si es que no deponen los 2 o si no deponemos 2 y queda 1. Hay que ser muy franco. Mario Conejo el 1, Yomar Ceballos 2 y Richard Calderón 3 o alguien de la RC. Si vamos los 3 no ganamos ninguno. Entonces yo no quiero perder. Yo he depuesto y les he dicho a los 2, yo depongo mi candidatura, saquemos solo 1. Estamos en esos diálogos y obviamente... ¿Por qué línea? Usted tiene su movimiento. No es que es cantonal mi movimiento. Sí, pero Mario tiene otra línea, Richard
posiblemente otra línea. A ver, mi movimiento político es cantonal, una Así de las es. riquezas más grandes de la persona que le digo, es el único, de la pregunta no sé, es el único movimiento en la historia de Cotacachi. Yo para participar a nivel cantonal tendría que participar por un movimiento cantonal, me ha propuesto Pachacuti, me ha propuesto Reto, me ha propuesto la Unidad Popular, ahora sin número, me ha propuesto Juntos, del socialismo, de tal manera que por esa línea, Mario también está por Juntos, por el socialismo, Richard está por la RC sin número, no sabemos por cuál irá a ir o quién vaya en reemplazo de Richard. Por amigo posiblemente. Y entonces la idea es que de los tres vaya solo uno, en una alianza entre Pachacuti, ¿Se han sentado ya a conversar? Por supuesto. ¿Cuándo toman una decisión? Entiendo que este día viernes. Hasta el 14 de junio tiene que este día viernes ya se sabría si Yomar Ceballos va a la prefectura, y si depongo va Mario Conejo, o si depone Richard, aunque Richard es el más incierto de lo que sé, que podría ir otra persona, pero mi posición es si voy a la prefectura siempre y cuando vayamos solo uno. Ahora, hay un tema, alcalde, quisiera su criterio. La juventud la que hoy va a tomar decisión, y decía yo hace segundos atrás un análisis, de 10 personas encuestadas, 8 no quieren saber de los mismos rostros. Se señala que venga nueva gente, gente con experiencia también. ¿Este no sería un tema un poco complicado para ustedes que ya han estado en ejercicios políticos? No, tocaría ver en dónde hicieron esa encuesta, si fue solo en Ibarra o solo Cotacachi o es a nivel de Imbabura. Con los jóvenes es muy importante que buscan rostros nuevos, por eso nuestro candidato o precandidato en Cotacachi, que es Alfaro Vallejo, es joven, pero con estabilidad emocional, con experiencia en el sector público y obviamente con conocimiento del cantón. Los jóvenes siempre piden rostros nuevos, pero terminan votando por el más conocido, porque el TikTok le diga la noche anterior por quién votar. No estoy desmereciendo que quiere rostros nuevos, pero también es la invitación. Miren en algunos cantones de Imbabura y de Ecuador, cuando han ido alcaldes, alcaldesas o prefectos nuevos, ¿qué es lo que ha pasado? O rostros nuevos. Yo creo que la juventud es súper buena, rostros nuevos, siempre y cuando tenga un conocimiento. Como en el caso de Cotacachi, un rostro con mucha experiencia, el anterior alcalde, con mucha data, y fracasó totalmente porque el mundo del 2008 en adelante era diferente. Así es. Compras públicas, empezó a hacer obras ya cuando se le acabó los 4 años. El movimiento Vivir Bien, hecho el 99% por gente joven, hemos hecho obras que no han hecho en 150 años. Entonces, no necesariamente tienen que ser rostros nuevos, pueden hacer gente que tenga experiencia pero que ha fracasado. Ahora, ¿esta polarización a nivel nacional podría influenciar en territorios? Por supuesto. Es decir, la polarización, y no hay que tenerle miedo a dar los nombres, la RC y el gobierno nacional. En el caso de Imbabura y en el caso de Cotacachi, lamentablemente, porque también tienen todo el derecho en ganar, lamentablemente los candidatos del gobierno nacional tienen pocas opciones, particularmente en donde hay un mundo indígena. Y le digo, no por hacer quedar mal, porque la realidad, usted vaya a las comunidades en donde hay 2 muertos de Cotacachi, Así es, donde hay 150 heridos o hay gente sin piernas, sin brazos. Ahí la oposición podría tener mayor facilidad, si vale el término, claro, como un buen candidato. Yo no hablaría de oposición, yo hablaría de pensamientos diferentes, de tal manera que obviamente esta polarización afecta. Ahora, pero aquí hay una realidad, y hoy que estamos hablando, señor alcalde, Imbabura de una u otra manera ha sido representada por la ERC desde hace varios años atrás. ¿Qué pasaría si mañana el expresidente Correa dice, este es mi candidato por cualquier partido o movimiento? ¿Ahí podría estar su nombre o no? En teoría no creo, porque tienen cuadros propios. Lo que sí le hemos dicho a la ERC, a algunos altos mandos que se ha conversado, es que tratemos de tener un solo candidato, sea de la RC, sea de Pachacutic, sea del Vivir Bien, sea de Juntos, sea alguien de la RC, Richard, u otra persona, sea Yomar o sea Mario Conejo. Si aparece otra, que entiendo no aparecerá, entonces ahí también hay que hacer la relación. Si no va una persona que le conozcan ya como alcalde, es muy difícil ganar. Así es. Entonces, es relativo lo que los jóvenes dicen, rostros nuevos. Yo creo que según el territorio. Por ejemplo, en el cantón Cotacachi, Alfaro Vallejo, que es nuestro precandidato, no es el candidato aún, porque no hay las primarias, es un rostro súper nuevo. Los concejales que van a ir son súper rostros nuevos,
juntas parroquiales, rostros nuevos, pero que están muy relacionados a la lucha ambiental, a la lucha de los derechos de los jóvenes, a la lucha del tema cultural, a la lucha del tema de la música, de tal manera que para nosotros siempre va a ser importante el respeto que el gobierno ponga a sus candidatos con muy pocas opciones, en teoría. En la práctica puede pasar otra cosa. En el caso de Cotacachi, que hay una alta población indígena que es muy diferente a Ibarra. En Ibarra capaz que sí lo tienen, pero para nosotros efectivamente... Ahora, en el caso de prefectura, ¿quién pone prefectos? Es Otavalo y la ciudad de Ibarra, históricamente. Allí vamos o van a tener que trabajar permanentemente quién desea ser prefecto, ¿no? Bueno, Richard es diferente, es de Atentaki ganó, porque tiene el voto duro. Pero no fue, Ibarra no le dio la prefectura a Richard, ¿no? Sí, pero ganó. Entonces, en la práctica hay que ver los números. Así es. Mario es de Otavalo. Una de las cosas que yo les he puesto en reflexión es: yo soy de Cotacachi, que no represento ni el 7%. Y no soy de la RC, porque no. Pero es un no rostro conocido y se ha manejado bien en redes. Sí, pero hay que ser pragmáticos también. Así es. Hay que ser al menos de Otavalo o de Ibarra, o hay que ser de la RC. He hecho, los números me dan súper buenos a mí. En Ibarra estoy súper bien, en Otavalo estoy súper bien, en Cotacachi estoy en el 80-85%, soy el alcalde con mayor reconocimiento del Ecuador. En Antoñante estoy súper bien, pero también hay que ser realistas. El momento que entra la campaña electoral, por lo general Ibarra vota por un ibarreño. Por lo general Otavalo vota por un otavaleño, por lo general Antoñante va a votar por uno de Antoñante y el cotacacheño también. Así es. Entonces no hay que ser tan iluso en que como estoy bien en los números de arranque, eso me va a posibilitar ganar. Que soy una buena opción y no soy arrogante, tengo buenas opciones, pero el ser de Cotacachi también me complica. Así es, los números están allí, pero también es cierto, de acuerdo a los sondeos que he observado, hay un gran porcentaje de gente que, si este momento fueran elecciones, todavía no deciden. No. Y ahí es donde tiene que, lógicamente, pues los candidatos trabajar en un proyecto, y la campaña de estos próximos meses tendrá que ser, lógicamente, oportuna y sobre todo con un proyecto serio para la provincia y para las ciudades. Alcalde, me ha dado un gusto saludarle. Muchas gracias por acompañarnos. Y no se pierda, por favor. Siempre abierto a las entrevistas, sea forma virtual. Usted tiene mi número telefónico personal. Llámeme, póngame un mensaje, porque no cree que una de las cosas más hermosas es estar en contacto con periodistas como usted. Tiene experiencia, las preguntas que hace no son improvisadas y topa temas que hay que decirles de frente. Usted me ha escuchado, yo no le digo déjeme, voy a consultar con mi familia para ver si soy candidato, déjeme ver qué dice el pueblo, déjeme ver si tengo plata. Sí estoy de precandidato a la prefectura. Este viernes definiremos si voy o no voy, en alianza, conversando con los otros partidos políticos, y desearle lo mejor a usted y a la gente que va a tener que elegir, a la gente que nos va a administrar 4 años. No nos equivoquemos, sea joven, sea mujer, sea adulto, votemos por la mejor opción. Muchas gracias.